tal, chicos? Voy a apagar el video. Las abuelas tienen ingesta de guardia, entonces tenían que ir a buscar ese tipo de cosas que sabemos. ¿Alguien vio Boquita ya? ¿En serio? ¿La vieron todo? Entonces el sábado. No, pero para ver si es la misma. Para después. Clásico del cine nacional. Y además, como es de época. Por favor. Tony es el coordinador del Centro Cultural. Ay, te felicito, yo por lo que vi es maravilloso eso. Todavía no lo recorrió. Ahora le vamos a hacer una visita turística. Pero qué bueno que está. Ella no tiene luz. No tiene luz. Exacto, eso te digo. Ella mira por luz propia, pero ella por luz propia. Ay, qué flaca y qué joven era. Más me importa la flaqueza que los años. Los años no se pueden quitar, la grasa que uno tiene de más sí. ¡Qué barbaridad! 7 por 8, 56, corregí ahí. ¿Hay agua caliente? Ya tengo la comida. No, me baño. No, mañana a la mañana y comemos ya que es más. No, me baño ahora. Qué bueno. Bueno, como siempre les doy la bienvenida a Marta González y a ustedes, que sobre todo sin la presencia de ustedes estos encuentros no serían encuentros. Y es muy interesante y muy alentador que a ustedes les interese tanto el cine nacional, revivir lo que hemos en algún momento gozado de estas películas que formaron parte de nuestra vida, nos indicaron a veces formas de pensar, formas de vivir que nos eran conocidas o no, que queríamos compartir sentimientos, formas de vivir, de pensar de grandes novelistas nuestros, narrados por grandes directores, y como en esta película, con un grupo de actores, un elenco también muy importante. Para mí realmente es una alegría muy particular que Marta nos acompañe, porque es la primera vez que viene a este lugar. Nosotros hemos traído mucha gente que ha venido repetidas veces, ¿no? Ustedes han compartido algunos encuentros con Jorge Luz, que ya casi es de la casa, Hugo Andreu. Pero hay otras figuras que yo quiero acercar, como en este caso, y que conozcamos un poco algo de cómo realizó su carrera, cómo devino esos personajes que, como siempre digo, se transformaron en familiares nuestros, porque empezaron a participar de nuestras vidas o nosotros la hemos incorporado. Este es el caso de Marta, que hoy está con nosotras, y como siempre yo voy a hacer simplemente a tirar la pelota, preguntarle algunas cosas para despertar en ustedes las otras preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, Marta. ¿Cómo te va? ¿De qué hablas? ¿Por dónde arrancamos? Y qué sé yo, de cuando era tan chiquita. ¿Cómo fue? Y fue a los 3 años, estaba haciendo... Mi mamá me llevó, como llevaba a todos mis hermanos, a filmar. Estaban filmando La cuna vacía, que es la vida de Ricardo Gutiérrez, eso ante Magaña. Y yo tenía 3 o 4 años nomás. Y a los chicos que éramos extras, nos metían en el momento de la toma, no ensayábamos.
Entonces me metieron en una cama haciendo enferma. Y yo veo que el primer actor va hacia la cama que estaba frente a la mía y le sacaba un juguete y se lo daba. Y yo, como era tan chiquita, dije, ¿por qué no me dan a mí también? Entonces, bueno, siempre digo en broma que arruiné una toma, pero nací una actriz. Obviamente, cuando se dieron cuenta de mi desparpajo, y era tan chiquita que el director me hizo hacer como... ¿Qué cosa, no? Como, yo ya no ¿Quién sé era el qué director? sé. Lucas de Mare. Nada menos. Y Rinaldi, era una codirección. ¿Carlos Rinaldi puede Sí, ser? sí. Bueno. Y en año 1946 era. ¡Oh! ¡Madre de Dios! Yo no te pedí que Pero digas los años, simplemente contá las ya anécdotas. laburaba en esa época. Mediados del siglo pasado, se dan cuenta. Me dio calor, me dio calor. ¡Qué horror! Bueno, y ahí empecé. Ahí empecé, mi mamá me llevaba, como llevaba a todos mis hermanos. Y me fue gustando. O sea que vos empezaste en cine. En sí. Pero ya a los 9 años hice teatro. Hice por primera vez en el Nacional Cervantes, dirigida nada más ni nada menos que por don Armando Discépolo. A los 9 años. A los 9 años hice El último perro. Con Lidia Lamezón, Faurrocha, Rigo, ¿Eh? Rigo. No, Sí. no, Faurrocha. Faurrocha. Milagros de la Vega. Claro, de la verdad. Porque vos, tu preparación fue arriba del escenario. Claro, absolutamente. Pero además, don Armando me llevó a la radio inmediatamente. Y ya desde ahí empecé a trabajar con continuidad y además, como era antes, que antes se contrataba a la gente. En la radio te contrataban todo el año. Claro. Y ahí empecé a Empezaste a hacer radio también. radio y don Armando Discépolo, digo, don Armando fue autor de grandes obras de teatro, Mateo, bueno, Relojero. el relojero, bueno, un gran autor. Hermano de Enrique Santos, nada menos. Y él me demostraba mucho afecto, él no tenía hijos y le gustaba mucho hablar conmigo porque no era rebuscada y porque, digo yo, y porque decía lo que sentía, lo que pasaba y escuchaba. Me gustaba mucho escuchar. Todavía hoy me gusta mucho. Y decime, ¿en radio qué es lo que hacías? Y Radio Cine Lux, ¿se acuerdan ustedes de Radio Cine Lux? También trabajé en Los Pérez García, ¿no? Sí, no me privé de nada. Y después fui a trabajar a Radio El Pueblo. Yo no sé si te conté alguna vez lo de Radio El Pueblo. Radio El Pueblo con Audón López. Sí. El negro Faustino. ¿Quién me Pedro escucha? Faustino, sí. Hice gira con ella, ahí tendría más o menos 10, 11 años. Después volví a Radio El Mundo y don Armando Discépolo me dijo, sacaste ese tono, tenés un tono de Radio El Pueblo. Porque viste que en Radio El Pueblo ya hablaba, vienen los indios, ¿viste? Muy grandilocuentemente se hablaba. Y era, Vieja de porra, decía. ¿vieron quién? ¿El negro Faustino decía? Sí, Mirá vos, yo me acuerdo. ¿Cómo es? Juan Carlos, ¿cómo se llamaba? Juan Carlos Chape. Juan Carlos Chiappe. No, Juan Carlos, el primer actor. No me acuerdo de Torbate, pero... Héctor Bates Héctor era Bates era uno. otro. Y Juan Carlos Chiappe era el autor también. Y Chiappe. Yo era chiquito, yo en el 46 tenía 10 años. 46, 10 años. Che, yo soy más chiquita que vos. Yo nací en el 44, a fines del 44. Entonces ya Estamos en la estamos. Ya forma. nos dijimos la edad, ya estamos. Y no me acuerdo si no te conocí por fotonovela, puede ser. Fotonovela también hice. Tenías un lunar, acá no sé si Sí, lo tenés señor. todavía. No, me lo saqué para hacer boquitas pintadas. Ah, está bien. Me está volviendo a la memoria. ¿Y por qué?
Porque era un lunar muy grande, la Sí, ¿se era muy acuerdan? característico. Era muy característico. Y para El primer plano. primer plano distraía mucho. Distraía mucho. Eso Y yo que siempre lo tenía... dijo, Nilsson. Siempre tan inocente para trabajar ella, ¿no? Sí. Esa niña. Hacía de buena. Hacía de buena. ¿Y a vos te hubiese gustado? Y mira, me encanta ser de mala. Así. Sí. Y vos fijate que Más Boquita... divertido. Claro. Y vos fijate que Boquita Pintada me lo gané porque antes había hecho en teatro Aplausos con Libertad Lamarque, que era la comedia musical de una película que ustedes seguramente se acordarán, que es La Malvada, con Betty Davis, Claro. Bancroft, ¿no? Sí, Bancroft. sí. Y bueno, y la obra se hizo una comedia musical y yo hice de la malvada. Me gané un premio y también se lo ganó Torre Nilsson como director con los 7 locos, creo que había filmado. Sí. Y yo me había ido, no sé por qué, con la boca pintada de rojo. Era tan joven. Y bueno, me vio Babsi, me vio Beatriz Guido y dijo, ay, mirá, Babsi, mirá si no es Nené. Yo creía que me moría cuando me dijo que no era Nené, porque yo había leído el libro 2 años antes, el de Manuel Puig. Lo terminé de leer, lo cerré, dije, qué bueno sería hacer esta película, y cómo me gustaría ser de Nené. Entonces dice que cuando uno lanza un deseo al universo, el universo de pronto se pone... Se ordena en función de eso. Se ordena en función de eso. Y realmente estaba pasando un momento horrible, no tenía trabajo en televisión, mi marido en ese entonces había dejado de jugar, no tenía teléfono en casa. Después de ese encuentro, bueno, se fue y decían los diarios y las revistas que lo iba a hacer Telma Viral, decía que lo iba a hacer Norma Pont, decía que lo iba a hacer Susana Jiménez. De mí nada. Y vino Jorge Barreiro, pobrecito mi amor, a mi casa y me dijo, Marta, te está buscando Leopoldo Torre Nilsson. Y como era mi amigo, yo le dije, dale, Jorge, no me cargues. No me cargues, no me hagas estas bromas pesadas. Dice, no, de verdad te está esperando. Como no tenés teléfono tuve que venir, me llamaron como... ¿Qué cosa? ¡Ay, Dios! No lo podía creer cuando me ofreció este papel, nada menos. Y él me dijo, nos tiramos a la pileta, porque como era una chica de televisión. Esto es importante que cuente, porque sé que en ese momento... La mala palabra la televisión, ¿cómo sería ahora mala palabra? Sí, pero ahora se cruza, No, que ahora es se habitual, cruza. es habitual que es No, actor yo- de televisión, de cine, pero en esa época estaba Muy clasificado, lo que era teatro, actores. cine, Yo televisión. he tenido profesores de teatro que no han querido darme, Pero, por supuesto, porque era una actriz de televisión. era muy... Y también pasar a cine siendo de televisión, Por y eso, sobre todo con este tipo de director. claro, era todo. Digo, ¿cómo fue trabajar con... Ya era Alfredo Alcón? Y es un ser maravilloso. Alfredo Ese sí. es un ser divino, absolutamente humilde. Bueno, Pero bien. ¿cómo fue para vos? Digo, porque Bárbaro. seguramente Lo que pasa es que... vos lo conocías, ya habías trabajado con él, ¿no? No, nunca. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno se cría dentro de este ambiente, es como si fuera... Era como si fuera de la familia todos. Uno, viste que inmediatamente estableces vínculos con la gente. Y Boquita fue además una película que nos hizo muy bien a todas. Sí. Luisina Brando, Leonor Manso.
Yo me acuerdo que con Luisina y con Leonor especialmente, nos veíamos a la mañana cuando íbamos a filmar y lo único que hacíamos era cantar, cantábamos boleros, cantábamos tango, de la alegría que teníamos de hacer esta película. Además, tanto a Luisina como para mí, que fuimos al Festival de San Sebastián representando al país con esta película, fue la primera vez que íbamos a Europa. ¡Ay, no sabés lo que éramos! Del barrio a Madrid. ¡Ay, estábamos fascinadas con todas las cosas! Porque ahora uno lo cuenta, parece como... Y hoy es más o menos habitual. Sí, pero de tener timbre. Pero claro, en decía, la bañera. no tenía teléfono. Claro, en la bañera. Y entonces Luisina decía, Marta, ¿viste? Entonces escapábamos por los pasillos para decir... Bueno, esas cosas que parecen que a uno porque está en la pantalla no les pasa, pero nos pasa. No, sí, claro. Nos pasa a todos. ¿Y hubo algún momento en esa película, digamos, alguna escena, algún elemento para destacar? Ya sea por lo feliz, por lo... Mira, hay por cosas lo traumático. que... No, mira, hay una escena que es la de, digamos, la violación del médico hacia mi personaje, la Nené, Sí. que es una escena como muy cargada, muy Para esa fuerte, época, pero terrible. se caía del cine. Habían periodistas un periodista me dijo, esa escena donde vos tenías la bombacha colgada del pie. ¿Qué? Sí, que vos tenías la bombacha. No había ninguna bombacha colgada. Esto ya fue los ratones del... Y vos sabés qué increíble que esa escena la hicimos separados. Se hizo por separado. Luis Politi y yo. Entonces era la cámara, yo, después la van a ver. Eran dos subjetivos. Sí, yo en la camilla, un primer plano mío, con un leve movimiento, ti, ti, ti. Ustedes son grandes. No tan grandes para haberse olvidado, como yo. Y después salía yo y la cámara en lugar mío y el otro. Sí, era. Y con un plano que recorría mi Politi, pierna. sí. Sí, Luis Politi. Un plano que recorría mi pierna, eso sí parece que... Volvía loco a todo el mundo. con el portaligas y la media. Nada, lo único que se veía era portaligas medias de las que se usaba antes, que no había medivacha en los 40, y era eso con una pierna más, con un leve movimiento. Y eso era toda la mejor, cuando la vean armada parece que es la gran Golpea escena, mucho, golpea mucho. la gran escena del sexo, qué Sí, sí, increíble, ¿no? Sí, tenían que ver quién lo filmaba y cómo, ¿no? ¿No es cierto? Así que, bueno, eso fue... Y cómo estaba actuado. Yo digo, la escena estaba muy contada por los propios actores. Era un cine donde el actor contaba mucho. No era que simplemente... Pero sobre todo, ¿sabés qué, Salva? Que el director sabía lo que quería. Claro. Porque el director en el cine es como el hacedor, como, Sí, claro. como el pintor, como el escena- escultor, ¿no? La escena en que vos tirás el resto de la comida, de los platos. Es una escena que yo hace mucho no veo esta película, pero es de una sordidez. Golpea tanto, cómo está tomado ese momento porque ese es el momento donde uno ve la cotidianeidad Es absoluta y la amorosidad de ese matrimonio, ¿no? Y escuchando dos almas. Sí, por eso es. Y los planos, cómo sabía tomarlos, ¿no? Porque cuando entra Luisina a saludarte y a espiar cómo vivís, es una toma solamente de los ojos de ella que, mientras que te besa, ve todo el lugar. Sí, Con eso sí, cuenta sí, cuenta quién lo que es el personaje, qué es lo que ve. Sí, digamos. sí.
Y la rama, La rama, sí, sí. Ahí qué, es un personaje. ay, qué linda, cómo caminaba, qué Sí, 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 linda, todo, qué todo muy linda. bien. Y cuando también. Raúl Raúl Lavie Lavie, estaba, sí, Luis está Politi, pobre, bueno, que ya lo nombramos, era el Zipelinkowski, hacía La Viuda, Sí, hacia la vida, sí. que también hay una toma maravillosa, que es cuando tomamos el licor, viste, que Sí, 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 sí. se levanta el velo y hace una toma con mi velo, apuntando a la cama, con todos los pensamientos de ella, ¿no? Fue para mí muy lindo hacerlo. Y creo que para todas las actrices fue. Pero perdimos tu lunar, porque estábamos muchos enamorados de ese Claro lunar. que sí. Decime, Martí, Oye. después vos de esa película, ¿qué pasó? Y después de esa película trabajé en 2 más con Leopoldo, que hice La Guerra de